El título de hoy es el encargo, llevar fruto. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo número 15. Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Juan 15 del 1 al 8, búsquenlo en sus dispositivos, en su Biblia. Y dice así la palabra de Dios. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Esto es palabra de Dios. Estamos abordando ahora el capítulo número 15 de Juan. Dejamos atrás el capítulo 14 y lo que queda de este mes estaremos viendo 15, 16 y terminaremos con el capítulo 17. Bueno, ahora viene la parte del encargo. Y Jesús les deja un encargo a sus discípulos y les dice cómo deben vivir su vida ahora que Él ya no va a estar con ellos. De las palabras de aliento del capítulo 14 que vimos en las semanas anteriores, de las palabras de aliento, de las palabras de ánimo, de las palabras de esperanza, ¿sí? Jesús pasa ahora a la parte de los encargos, por así decirlo de alguna manera, ¿sí? Hermanos, no es vivir una tristeza eterna, no es vivir bajo la sombra del pesar para siempre. Aún hay cosas que hacer, hay que seguir trabajando. Las cosas del reino, su mensaje y sus señales no van y no deben de terminar con la muerte de Jesús. De aquí en adelante, la encomienda es dar fruto, ¿sí? De aquí en adelante, el encargo que les hace Jesús es dar fruto, pero ese fruto tiene que hacerse pegado a la vid, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido platicando de que este discurso que Juan registra del capítulo 14 al 17 se dio en la llamada última noche de nuestro Señor, la noche que fue entregado. Bueno, una parte de ese discurso del 14, 15, 16 y 17, ¿sí?, se da en el aposento alto después de la cena. Otra parte del discurso se da cuando van camino al huerto de Getsemaní.
y otra parte del discurso se da ya propiamente ahí en el huerto aquella noche. Y ahí se da se estima o se cree que este diálogo, esta parte del discurso de Jesús, se va dando justo cuando Jesús y sus discípulos van caminando por el templo. Flavio Josefo, en un libro llamado Antigüedades de los Judíos, historiador judío desde luego, Flavio Josefo dice lo siguiente. Él describe que en una de las puertas del templo, ¿sí?, había como símbolo una vid dorada. Y esta imagen es impactante por lo siguiente. Acuérdense que, me voy a mover tantito. Acuérdense que los discípulos, cuando iban siguiendo a su maestro, a su rabino, los discípulos imitaban todo lo que su maestro hacía. Entonces, Flavio Josefo dice que en ese tiempo había una vid dorada ahí, en la puerta del templo. Imaginemos que Jesús va pasando por ese lugar y entonces Él se detiene, sus discípulos se detienen. Jesús voltea su rostro hacia la puerta del templo donde está esa vid, símbolo de Israel, que representaba la nación judía, y Jesús parece decir: esa no es, yo soy la vid verdadera. Y es emocionante cómo podemos imaginar que Jesús se detiene en ese lugar, que aunque sea de noche, por la luz de la luna y porque era algo que resplandecía, reflejaba perfectamente la silueta de una vid dorada. Y Jesús se para y dice, como diciendo, esa no es. Y entonces Juan apunta esta declaración: yo soy la vid verdadera. Hermanos, Dios de forma recurrente en la Biblia utilizó una vid como símbolo de su pueblo. Un ejemplo es el Salmo 80. Pero también en el otro extremo, esta vid, este pueblo, fue también usado en un sentido negativo, como lo registra Isaías 5 y Jeremías 2. Y es que Dios había cuidado de su pueblo como se cuida una vid. Dios la había sacado de Egipto. Dios le había llevado a una tierra fértil. Dios la había cultivado, la había cuidado, la había limpiado, con la esperanza de que esa vid produjera fruto, buen fruto, mucho fruto. Pero vemos en la Biblia que la historia de esa vid produjo frutos agrios, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Que al dar ese fruto agrio, Dios tuvo que podarla, tuvo que limpiarla y tuvo que volverla a trabajar. Dios quemó, arrancó esos gajos infructíferos de su vid para poder obtener de esa vid lo que Él estaba esperando de ella. Y déjenme decirles algo. Ese proceso, hermanos, ponga atención, ese proceso había sido, es y será doloroso, porque para dar el fruto que Dios desea de su viña, se requiere cortar, se requiere podar, se requiere arrancar aquello que impide que dicha viña dé fruto. Y ese proceso
duele. Ese proceso quebranta. Jesús se identifica a sí mismo como la vid verdadera. Hay un par de enseñanzas en esta declaración de Jesús que debemos tomar en cuenta. Número uno, debemos tener nuestras raíces en Él, en Cristo, no en Israel, no en el Israel antiguo que representa la vid antigua. Si queremos dar fruto para Dios, ¿sí?, nuestra raíz debe de ser Jesucristo solamente. Número dos, ahora en este tiempo de la gracia, en este nuevo pacto de la gracia, nuestra primera identificación tiene que ser Jesucristo, no Israel. Es más, ni siquiera la iglesia, ni siquiera el cristianismo, porque aún como tal no existía. Nuestra primera relación debe de ser con Jesús, en Jesús, anclados en Jesucristo. Jesús inicia este discurso con el último de los yo soy que Juan registra. Juan en su evangelio registra 7 declaraciones yo soy de Jesús. Yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Y aquí encontramos la última de esas declaraciones: yo soy la vid verdadera. Esta declaración, yo soy, expresa o enfatiza el eterno ser que es nuestro Señor, Dios por siempre y para siempre. Pero ahora Jesús, al hacer esta declaración, ¿sí?, se hace semejante a una vid. El término vid se refiere a una planta que produce uvas, no a la viña que comprende muchas plantas. Jesús con esta declaración está comparándose con el Israel nacional, con el Israel que fracasó en la encomienda que Dios le había dado. El Israel, la vid del Antiguo Testamento, que no dio el fruto que Dios esperaba de ellos. Ahora Jesús está reemplazando, ¿sí?, esa vid y se presenta como la vid verdadera, la vid genuina, la vid ideal y la vid perfecta. De las muchas imágenes que hay, que podemos encontrar en la Biblia de la relación de Dios y su pueblo, destaca la de la vid. Y ahora en Jesús, Él es la vid y aparecen los pámpanos. En la versión 60 es la palabra que aparece en los pámpanos. En esta versión son las ramas. Pero al final de cuentas, los pámpanos, las ramas, somos usted y yo. Y Jesús hace un hincapié y enfatiza algo muy importante, ¿sí? Hay una dependencia total y absoluta, una dependencia y una necesidad de que el pámpano y la vid estén siempre unidos. De que usted y yo, como ese pámpano que dice la Biblia, como esa rama, no se separe de la vid que es Jesús. Y este es un mensaje que trae son palabras que traen dos mensajes. El primero de ellos, ¿sí?, es la promesa de que a pesar de que Jesús físicamente ya no va a estar con ellos, Él dice: vamos a estar unidos. Ustedes van a permanecer en mí. Y la segunda promesa que encontramos en esta declaración, bueno, no tanto promesa, ya es un encargo, es la encomienda, ¿sí?, de dar fruto, de hacer algo por la obra del reino. Jesús dice, y esta declaración también es muy importante, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Los pámpanos, hermanos, que son removidos, que son quitados, ¿sí?, son quitados o son removidos porque demuestran que nunca llevaron fruto. Aquí hay dos posiciones que quiero mencionar. Una de ellas apunta
al hecho de que la palabra griega o el verbo griego airo, que se traduce como quitará, que aparece en esta versión, se puede traducir también como levantar. Y entonces lo que nos da la idea de todo esto es que esos pámpanos, esas ramas que somos nosotros, cuando se desprenden de la vid, que es Jesús, Dios los levanta. Fíjese bien en esto. Dios levanta esas ramas y luego, como buen viñador, las sacude, las limpia, las vuelve a abonar, les pone agua, las pone al sol, las vuelve a plantar. ¿Para qué? Esperando que dé fruto. Eso, hermanos, se llama gracia de Dios. Esto me lleva a un par de preguntas. ¿Quiénes son las viñas que se caen de la vid? ¿Quiénes son las viñas que se caen? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué se caen? Si usted es la rama, si usted es el pámpano, ¿por qué nos caemos de la vid, que es Jesús? Una respuesta puede ser porque sinceramente nunca estuvieron pegadas a la vid. Son esas ramas, esos pámpanos, son los que están, pero a la vez no están. Son los que están y están en otro lado, o nunca están aquí. Porque ni aún estando aquí, están atentos a las cosas de Dios. Son los que aparentan ser parte de, pero en realidad no lo son. A esos Dios los quitará. Pero también está la otra parte. Puede ser que los que se caigan, ¿sí?, son pámpanos improductivos. Son ramas, son pámpanos que llevan años y años y años plantados en la viña, ¿sí?, y nunca dan fruto. No trabajan para el Señor de la vid. No evangelizan, no hablan de la palabra con nadie, no son testimonio para otros, no influyen en su ámbito cercano, son como las uvas amargas del Antiguo Testamento. Y luego Jesús dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Esta palabra limpiará, ¿sí?, se traduce también como purificar. En otras partes de la Biblia tiene esa connotación, tiene ese significado. Pero también esta palabra, limpiará, purificar, también se traduce o se puede aplicar como podar, purificar. Limpiar, fíjese bien, limpiar, podar, purificar, cortar, arrancar, son acciones que producen dolor. Para dar fruto, el fruto que Dios espera de nosotros, en ocasiones debemos de pasar por ese proceso. Y saben que duele. Hermanos, hay cosas que Dios tiene que quitar de tu vida para que puedas crecer y dar fruto. El pecado en primer lugar, con todos los nombres y apellidos que tú le quieras poner.
adicciones, malos hábitos, aficiones, todo aquello que se antepone y que a veces es más importante que tu relación con Dios. Tarde o temprano, para que tú puedas crecer, Dios va a quitar eso de tu vida. Dice Pablo, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice el apóstol Pablo, hermanos, tú y yo eres hechura de Dios y fuiste creado en Cristo Jesús para dar buenas obras, obras que impacten, obras que trastoquen, obras que incomoden la vida de las personas, obras que glorifiquen a Dios en tu trabajo, en la vida diaria, en nuestra convivencia con compañeros de trabajo, con los vecinos y desde luego con familiares y amigos. Obras que se traduzcan en el fruto que el Señor espera de ti y de mí y de toda su viña. Y entonces la pregunta es, ¿qué te impide? ¿Qué te ha impedido que seas un pámpano lleno de fruto? Tarde o temprano, el Señor de la viña va a tomar tu vida y por gracia te va a levantar, te va a sacudir, te va a limpiar, te va a abonar con amor, te va a volver a plantar esperando que des fruto. Tampoco quiso así. Bueno, entonces viene la poda. Es como las letras chiquitas de ese contrato llamado Evangelio que a veces no leemos. Es una ilustración, desde luego. Entonces viene la disciplina. Una y otra vez te caes, te desgajas, te apartas de la vid. Va Dios y te levanta y te lleva. Otra vez te caes, otra vez. Y las veces Dios hace lo mismo. Gracia, paciencia, fidelidad, amor. ¿No? Bueno, viene la disciplina, viene el quebranto y viene el dolor. Y si eres alguien que ha llevado mucho fruto para el reino, Dios también te va a limpiar para que lleves más y más. El trabajo de podar y de limpiar ya había comenzado con los discípulos del Señor. Jesús les había dicho que por su palabra ellos habían sido ya purificados. En un sentido espiritual estaban limpios por la palabra, habían escuchado a Jesús y Jesús, al darles su palabra, había provocado en ellos el efecto de una limpieza espiritual. Hermanos, ¿cuántas veces has escuchado la misma palabra de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces has escuchado de Dios lo mismo para que cambies? Y las mismas veces que Dios ha hablado son las mismas veces que no le hemos atendido. La palabra de Dios, hermanos, limpia al hombre. La palabra de Dios condena el pecado. La palabra de Dios inspira a vivir en santidad. La palabra de Dios promueve tu crecimiento. La palabra de Dios tiene el poder para que vivas en victoria. A veces esta frase puede caer de pronto en un uso muy perverso. Pero ¿sabes qué? Es una realidad. La palabra de Dios tiene el poder para que vivas en victoria en Cristo Jesús. No que te vaya bien, que te saques la lotería o que tengas poder público, no. Es poder para que en Cristo, en la vid, tú seas bendecido. La poda se realiza primero a través de la palabra.
que condena el pecado, inspira santidad, promueve el crecimiento, como ya hemos dicho. Y me vienen a la mente dos ejemplos de la Biblia, Pedro y Pablo. Uno lo negó y el otro perseguía a cristianos. Y los dos tuvieron que ser pasados por esa condición. Jesús hace un hincapié en una relación mutua. No solo es que el discípulo permanezca en el maestro, sino que Jesús, siendo el maestro, también permanece en el discípulo. Hermanos, el llamado es muy simple, pero ¿cómo cuesta trabajo? El llamado es a que permanezcas en Jesús. El llamado es a que permanezcas pegado a la vid, ¿sí? Jesús, al decir estas palabras, indica también que hay un aspecto de elección por parte de ellos. Permanecer en la vid es una decisión personal. Permanecer en Cristo es una decisión tuya solamente. Montgomery Boyce, un comentarista bíblico, dice al respecto sobre esto, dice: cuando nuestro Señor dice permaneced en mí, está hablando de la voluntad, de las elecciones, de las decisiones que tomamos. Debemos decidir hacer cosas que nos expongan a Él y nos mantengan en contacto con Él. Esto es lo que significa permanecer en Él. Hermanos, permanecer en Cristo, elegir a Jesús es lo mejor. Permanecer en Cristo es elegir el camino angosto, es el camino de la negación, es el camino de la humildad y de la mansedumbre. Elegir a Cristo, permanecer en Él, es el camino del servicio a los demás. Es el camino de la santidad, es el camino de la fidelidad para nuestro Señor. Permanecer en Cristo es elegir el camino de la integridad. Y cuando hablo de integridad es todo lo que tiene que ver con nosotros. Ser íntegros en todo lo que hacemos, en todo lo que somos. Ese es elegir el camino de Jesús. Tienes que pensar muy seriamente si estás dispuesto a vivir una vida con una entrega total, íntegra para Cristo. Elegir el camino de Jesús es elegir el camino de la salvación y de la vida eterna. Y desde luego, elegir el camino de Jesús es elegir el camino del trabajo para dar fruto. Separados de mí nada puedes hacer, dijo el Señor. Y no era que los discípulos no puedan hacer su vida, no se refería a eso. Tú puedes hacer tu vida, trabajas, vas, vienes, subes, caminas, te diviertes, en fin, haces muchas cosas. Y puede que muchas de esas cosas Jesús no se ha tomado en cuenta en tu vida. Pero cuando se trata de que tú quieras trabajar para su reino, de que quieras hacer algo para su iglesia, si no estás en Jesús, todo ese esfuerzo será vano. Todo ese esfuerzo no fructificará. Voy terminando con esto y es la parte dura, no mía, de Jesús. Dice: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Pobres de aquellos hombres, recibieron en un momento un montón, una cascada de muchos dichos de Jesús. Les prometió que estuvieran en paz, les habló de la seguridad de la eternidad, los consoló, y luego les dice esto: mi Padre es glorificado. Y podemos imaginarnos que Jesús se dirige a ellos
Los está viendo ahí. No está con la mirada perdida como cuando a veces hablamos y no, Jesús los ve a ellos y les dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes den mucho fruto y muestren así que son mis discípulos. Estas son las partes duras de este discurso. Jesús les advirtió a sus discípulos que fracasar en permanecer significa fracasar en la vida. Si no estás pegado a Jesús, déjame decirte algo que ya debes de saber. Pero si no estás pegado a Jesús, si tú estás desgajado de esa como rama, como pámpano, y no estás pegado a la vid, no vives pegado a la vid, todo lo que hagas será un constante fracaso. Un discípulo, un verdadero discípulo vive espiritualmente cuando vive conectado con su Señor. Y luego Jesús, hay una progresión dramática en estas palabras. El que no permanece, el que se empeña en estar siempre separado de la vid, el que una y otra vez Dios ha tenido paciencia, Dios ha sido misericordioso, Dios le ha dado tiempo, pero esa rama insiste en vivir separada de la vid. Entonces dice: esos serán echados fuera y luego se secarán, y por último son arrojados al fuego, donde se quemarán. Y no nos espantemos por esto. Jesús no está haciendo una tesis teológica sobre esto. Está advirtiendo, hermanos, está advirtiendo de que no podemos vivir una vida sin fruto, sin dar fruto. Jesús tuvo mucho cuidado en decir que alguien que no da fruto es echado fuera. Él dijo: el que no permanece en mí, ese será echado fuera. Fíjese bien. Tú y yo, no se me distraigan. Tú, los de allá arriba, los de aquí abajo, los que estamos aquí, tenemos un encargo de parte de Jesús. Y ese encargo, hermanos, y los que están en sus casas también, ese encargo es dar fruto que glorifique al Padre. Que esa sea nuestra aspiración diaria, vivir una vida de constante fruto para Dios. Hermanos, que como cristianos esa sea nuestra principal motivación. Llámame soñador o idealista, no sé, pero qué maravilloso sería que todas las mañanas, cuando sales de casa, lo primero que pienses es: ¿a quién le compartiré hoy de la palabra? ¿A quién me ganaré hoy para Cristo? ¿Sabes qué? La honra es tuya, pero la gloria es de Dios. Tú lo haces, tú le compartes, tú lo evangelizas, tú lloras por ese alguien y tú lo llevas a los pies de Cristo, y Dios es glorificado en ello por tu trabajo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué debe de ser así? Porque somos tú y yo, ustedes y los que hoy estamos aquí, somos fruto de la aflicción de Jesús, y tenemos el encargo de permanecer siempre en Él. Y hay una promesa en todo esto. Cuando Jesús dice: pidan lo que quieran y les será dado, Dios contestará nuestras oraciones.
cuando Él sea glorificado en nuestras vidas, obra y fruto. Charles Spurgeon dice al respecto de esto, dice: ese discípulo fiel y perseverante debe esperar respuesta a la oración como parte de su relación con Jesús. El que falla en ver la oración contestada significa que algo no está bien en la relación del discípulo. Quizás algo no está bien con la permanencia y las oraciones están mal y sin respuesta. Quizás algo no está bien al pedir y no hay percepción de lo que Jesús quiere hacer en y a través de sus discípulos. Se vuelve seguro que Dios diga al alma santificada: pide lo que quieras y te será hecho. Porque entonces los sentidos celestiales de ese hombre lo dirigen a bien. La gracia está dentro de su alma y alejan todas las distracciones, todas las concupiscencias y todos los deseos necios de su carne. Y ese pámpano vivirá y hará, y vivirá y hará la voluntad de Dios Padre. Dar fruto. ¿Qué es esto? Allá arriba está habilitada como el alfolí de los diezmos, pero no es eso. Esto es una canasta, y esto me recuerda que los que trabajan en las viñas, en los campos de cultivo, agarran sus canastas y luego van caminando y van arrancando racimos de fruto, y luego las llevan, y luego cuando llegan con el patrón, con el señor de la viña, ¿qué hacen? Aquí está. Y luego regresan y siguen trabajando y siguen llevando fruto. Yo te pregunto esta tarde: ¿cuánto fruto hay en tu cesta? ¿Cuánto fruto hay en tu cesta? Es como cuando vas al mandado y te hacen una lista de cosas y te dicen: debes de traer esto, pero hay algo en el mandado, hay un encargo especial que no debe faltar en tu mandado. Puedes dejar muchas cosas, pero ese algo no lo puedes dejar. Me traes esto, y esto no se te olvide. Y entonces es como cuando llegas al mandado con Dios. Llegas de tu mandado y aquí está, Señor, aquí está mi cesta. Bien, buen siervo fiel, te diré el Señor. Vamos a ver qué trae tu cesta. Comienza a sacar los frutos del Espíritu. Bien, fuiste un cristiano de gozo, de paz, de mansedumbre. ¡Qué bueno! ¿Qué más trae tu canasta, buen cristiano San Pablino? Ibas a la iglesia, todo. ¡Qué bueno! Llegabas temprano. ¡Qué bueno! Aquí dice que leas la Biblia. ¡Qué bueno! Aquí dice que a veces te dormías. Bueno, pues y es todo. Y unos van a decir: pues sí. Y habrá otros que lleguen
y hagan lo mismo. Aquí está mi cesta, Señor. A ver, vamos a ver qué traes. Pues bien, trabajaste, serviste, predicabas, qué bueno. Ándale, aquí está el encargo principal. Ya no más. Fruto. Un fruto dulce, como un Ferrero Rocher. Un fruto. Hay otro fruto que brilla. Tenemos otro. Y hay más, y hay más, y hay más fruto. Y el Padre, dice Jesús, será glorificado cuando lleves y te presentes con tu fruto, con tu alma ganada para Él. De eso se trata. Ese fue el encargo de nuestro Señor. Ese es el encargo. No hay más. Fruto dulce. Perdón, doctor. No es rico. Qué buen siervo eres, ¿eh? De eso se trata. ¿Cómo están tus cestas el día de hoy? ¿Quién quiere uno? Este es para el aniversario. Póngase de pie. Pídele al Señor. Yo no fui. Pídele al Señor. Dile esta tarde: Padre, ¿qué hay en mi cesta? Limpia mi cesta, Señor. Hay tantas cosas, hermanos, que vas cargando en tu cesta de fruto, que sabes que es puro tiliche. No sirve, no glorifica al Padre, no impacta, no mueve, no cambia, no trastoca, no incomoda. Oremos a Dios esta tarde y dile: Padre, ayúdame a llevar fruto, fruto que glorifique tu nombre. Señor, quiero ser un portador de tu gloria. Quiero ser un siervo, Señor, a tu imagen y semejanza. Hazme un siervo, Señor, para tu gloria. Hazme un siervo, Señor, que con mi acción, con mi trabajo, Señor, pueda presentarme en aquel día con mi canasta llena de fruto, llena de almas que glorifiquen tu santo nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a tu iglesia. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Que seamos una iglesia que en aquel día, Señor, se pueda presentar con sus cestas llenas, rebosantes de fruto, Señor, dulce, agradable y perfecto para ti, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor.